Hoy vamos a ver un tema interesantísimo que se titula Evolución, Involución y Revolución. Vamos a hablar de reencarnación, de cómo una esencia transmigra de un cuerpo a otro, sujeta a una ley que es la ley de evolución e involución, y cómo nuestra esencia espiritual está en esto que es el drama de la existencia en cuerpo físico. Cómo estamos atrapados en un proceso que nosotros desconocemos, que nos traga, que nos absorbe. Pero también nos muestra que grandes maestros a lo largo de toda la historia de la humanidad han traído conocimientos que nos ofrecen la revolución, es decir, hacernos cargo de nuestro propio proceso como seres físicos y espirituales, tomar el rumbo que a nosotros nos parece conscientes, pensar, observar por nosotros mismos. Pero para que comprendamos toda esta enseñanza, recibamos toda esta información a nivel global, pues no es necesario que vayamos por partes y vamos a empezar estudiando eso que es la ley de evolución e involución. Una ley que rige nuestra vida, el mundo físico, interior, exterior, y que nos dice algo muy sencillo, que todos los seres y fenómenos estamos sujetos a pasar por un proceso evolutivo, que una vez llega a su tope, a su máximo de evolución, es precedido por otro ciclo involutivo. Esto lo podemos ilustrar muy fácilmente y muy gráficamente con nuestra vida, que transcurre a través de estos dos procesos, evolución e involución. Los cuerpos surgen y comienzan un proceso evolutivo, en los cuales se integran componentes, minerales, elementos tomados prestados de la naturaleza, que crecen y se desarrollan hasta llegar a un punto máximo. De esta manera el niño desarrolla todas sus facultades y se vuelve adulto. Pero ese ciclo no se completa ahí, sino que después de llegar a un tope comienza un ciclo complementario, que es la involución, que se caracteriza por el decaimiento, la pérdida de las facultades, de la vitalidad y la posterior desintegración y desaparición de ese cuerpo. Vemos en la evolución e en la involución la síntesis del surgimiento y la desaparición. Cómo algo surge, parece real y luego desaparece. Al ver esta síntesis es que los sabios dicen que el mundo, que la realidad tal que nosotros, tal como la conocemos, es una ilusión, porque todo lo que creemos real, solamente es real durante un tiempo. No solo nuestro cuerpo físico, esto aplica también, por ejemplo, a esos objetos que el ser humano fabrica, en los que ha metido tanta dedicación, a los que ha integrado elementos de diferente naturaleza y que son magníficos, muy útiles, pero que después de su proceso evolutivo, de su vida útil, comienzan un proceso de corrosión, de deterioro, de involución, hasta que sus elementos son reintegrados a la tierra y ese objeto, tal como lo conocimos, desaparece. ¿Verdad? Bueno, eso no solo ocurre con objetos, con seres, incluso con civilizaciones. Y cuando miramos la antigua Roma con todo su imperio, sus construcciones colosales, inmensas, su poderío, sus ejércitos, vemos que después de pasar por todo un auge, un florecimiento, terminan en ruinas, como también terminaron en ruinas las construcciones colosales de los egipcios, de los mayas, y como también serán ruinas las construcciones de nuestra actual civilización, porque todo involuciona después de que ha cumplido su ciclo, ¿verdad? Observando todo esto, pues nos damos cuenta que efectivamente estamos en el mundo de la ilusión. Y ahora es el momento en el que debemos enlazar esto con lo espiritual, porque entonces ¿qué sentido tendría la materia que se forma y se desintegra? Pues esa materia sirve y cumple una función cuando enlazamos nuestra enseñanza con lo espiritual y descubrimos que todos los cuerpos que evolucionan e involucionan son en realidad vehículos, instrumentos de una esencia espiritual que está teniendo una experiencia. Esta esencia pues que da vida es una transeúnte, es una viajera en eso que es un cuerpo, un vehículo. Y a ese proceso de integrarse o de desarrollarse en un cuerpo se le llama encarnación.
estar rodeado de la carne. Y al proceso de salir de esa carne se le llama desencarnación. Y al proceso de retornar a una nueva carne, ¿cómo se le llama? Reencarnación. Es de esta manera como una esencia es una viajera en múltiples cuerpos, pasando por muchas experiencias, con un propósito que ya vamos a observar. Ahora, lo curioso y lo interesante de esto es que nosotros observemos de dónde provienen esas esencias, que nos preguntemos por un momento. Conocemos el origen del cuerpo, tengo un padre, tengo una madre, conocemos el origen de una planta, conocemos el origen incluso de un objeto que proviene de una fábrica. Pero esta esencia inmaterial que ni siquiera puedo ver de dónde proviene y qué hace aquí. Pues bien, los grandes sabios, las doctrinas, los conocimientos espirituales y esotéricos nos dicen que estas esencias vienen del sagrado sol absoluto, del sol inmanifestado, que está mucho más allá de la materia, que también le podemos llamar el uno, la unidad, donde todo está integrado en el uno. De allí salen las esencias. El sol absoluto hace brotar las esencias para que se manifieste. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene que una esencia se manifieste en este mundo material? Pues precisamente para participar de esto que llamamos la creación. De la misma manera como nosotros a veces sentimos deseo de jugar un videojuego para participar de esa creación, de esa experiencia. La esencia puede participar de esto que es la creación, algo totalmente ajeno a ella, algo totalmente ajeno a su mundo. Porque Dios, la unidad siendo perfecta, puede llegar a experimentar la imperfección. Siendo la unidad, experimentar la dualidad, el calor, el frío, lo alto, lo bajo. Y el movimiento entre esos dos extremos. Porque habiendo lejos y cerca, es que surge el movimiento de ir de aquí a allá. De ir del nacimiento a la muerte. Desde la ignorancia a la sabiduría. Porque si no hay ni aquí ni allá, no hay movimiento. Si todo es absoluto, todo está recogido en la unidad. ¿Sí me hago entender o es muy confuso esto? Muy bien, entonces vamos por partes. Y una vez está participando de la creación, esa esencia tiene algo maravilloso, magnífico, una gran oportunidad. La posibilidad de alcanzar eso que se llama la autoconciencia. Piénsenlo bien, observen bien esto. ¿Qué significa alcanzar la autoconciencia? Que ustedes teniendo un cuerpo humano puedan llegar a reconocer que en realidad son una esencia espiritual que transmigra y que eso es tan solo temporal. Eso gradualmente es adquirir la autoconciencia, vivir de acuerdo a esa realidad, actuar de acuerdo a esa realidad, por saber que somos hijos de Dios y encarnar esa realidad en un grado cada vez más perfecto. Y si lo queremos, para retornar al origen, porque ya conocemos el conocimiento que nos muestra el camino de regreso al origen. ¿Cierto? Pues bien, estábamos diciendo que las esencias salen del sagrado sol absoluto, de la unidad, pero para manifestarse en este mundo tienen que agarrar un vehículo. ¿Por qué? Porque una esencia inmaterial no se puede manifestar en el mundo de la materia sin estar recubierta de la materia. Si no sería un espíritu informe, inmanifestado. Así es como la esencia ingresa en el interior de un cuerpo de diferente grado evolutivo, pues los hay de naturaleza mineral, de naturaleza vegetal, de naturaleza animal y de naturaleza humana. Debe entonces esa esencia manifestarse en el interior de un cuerpo que le va a permitir una experiencia en este mundo. Y esto es algo increíble porque es acá cuando la esencia desarrolla una doble naturaleza. Pues sin tener brazos, ni extremidades, ni mente, ni instintos, ni deseo, la esencia espiritual de un mundo inmanifestado de pronto se encuentra envuelto en un vehículo, en una realidad que viene a ser su realidad, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, un águila, no decimos eso es una esencia espiritual, sino es un águila. Y esa esencia espiritual está experimentando lo que es ser un águila. Tiene instintos de águila, alas de águila,
garras de águila, caza como un águila, tiene ojo de águila. Su realidad vendría a ser la de un águila, pero en realidad es una esencia espiritual transmigrando. ¿Sí me hago entender? Así pues, todo ser está compuesto por esta doble realidad que tiene diferentes reglas, diferentes apetitos, diferentes caminos, espíritu y materia. La esencia pues queda recubierta en este drama que es la materia, porque nació allí y a través de eso tiene que experimentar toda su realidad. Ahora, estando en la creación, para que la esencia pueda participar de la autoconciencia y del propósito de la creación, tiene que alcanzar o desarrollar un cuerpo lo suficientemente desarrollado para eso, porque un águila no puede llegar a decir, ay, yo soy un águila, en realidad no soy un águila, soy una esencia espiritual que estoy viviendo una experiencia dentro de un águila. Porque el águila no tiene esa capacidad, no tiene discernimiento. Tampoco lo puede hacer una planta y mucho menos un animal, un mineral, perdón. Es por eso que esta esencia ingresa en los procesos evolutivos de la naturaleza, porque así como nuestro cuerpo evoluciona a gran escala, los vehículos a las envolturas de una esencia también evolucionan. También tienen una infancia y una madurez como nuestros cuerpos físicos. Por ahora debemos saber que entonces es ahí cuando la esencia ingresa en lo que llamamos la rueda del samsara, también conocida como la rueda de los renacimientos. Una rueda que está en constante girar, un girar mecánico, que no es controlado por los seres que están ahí adentro. Así como ustedes no controlan el proceso de crecimiento, de desarrollo, de envejecimiento, porque eso es una ley natural. Asimismo, los seres están involucrados en esta rueda de la vida o del samsara, pasando de un cuerpo a otro sin saber cómo, ni por qué, ni cuándo, ni a qué cuerpo pasaré. A eso se le llama la rueda del samsara, que está movida principalmente por dos leyes. Por una que es la ley de reencarnación, en la que la esencia sale de un cuerpo e ingresa a otro. Y por otra que es la ley que acabamos de mencionar, ley de evolución e involución, que tiene un sentido, que la esencia transmigre en la rueda del samsara evolucionando para que su envoltura se desarrolle. Porque como lo mencioné ahora, así como nosotros hemos tenido una infancia y para llegar al pleno desarrollo, para poder conducir un coche, usar una sierra, tenemos que tener cierta capacidad de responsabilidad, cierta fuerza. Asimismo, la esencia para tener autoconciencia tiene que pasar por un desarrollo que se realiza en los diferentes reinos de la naturaleza. Un paso por los 4 reinos, empezando por el reino mineral, pasando por el reino vegetal, por el reino animal y completando su desarrollo en el reino humano. Vienen a ser estos los peldaños de la escalera evolutiva de la naturaleza. ¿Con qué propósito? Con que la esencia desarrolle sus envolturas, que no solamente es este cuerpo desarrollado que nosotros conocemos, sino lo que se corresponde con este cuerpo, lo que llamamos la creación de un alma. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se desarrolla las extremidades, los sentidos, las capacidades físicas, sino que a la par de ese desarrollo hay un desarrollo en lo que llamamos los cuerpos internos, porque la diferencia entre un mineral y un ser humano no solamente se da en su vehículo físico, sino en los cuerpos internos, por ejemplo el cuerpo vital, que nos permite propagarnos y crecer. Por ejemplo, el cuerpo emocional, que nos permite tener emociones complejas, sentimientos, como por ejemplo el cuerpo mental, que nos permite calcular, y el principio de un cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. A todo esto le llamamos un alma o un principio de alma, porque no está plenamente desarrollado. Ese desarrollo lo tenemos que hacer nosotros, complementar ese desarrollo. Terminar de formar el alma. Sin embargo, lo que estamos estudiando acá es que la naturaleza nos da ese principio de alma
a través del paso en innumerables existencias por diferentes cuerpos de diferente grado evolutivo, comenzando insólitamente para muchos en lo que llamamos el reino mineral. ¿Cómo podría yo estar en una piedra, en un cuarzo, si esos seres no tienen vida? Ojo, porque lo que hace la vida no es que un ser tenga extremidades, órganos, que se ría y llore como nosotros, sino que sea el vehículo de una esencia espiritual. Y todos los cuerpos son un vehículo de tales esencias. Surgen y desaparecen. Otra cosa es que su contextura y su capacidad y su nivel de desarrollo sea más superior o menos superior. Así pues, el mineral es el primer peldaño de la escalera evolutiva, un peldaño en el cual encontramos cuerpos simples, sin órganos, sentidos ni extremidades. No tienes ni siquiera centro intelectual. Es simplemente un cuerpo primitivo en el que la esencia está empezando a desarrollar esa alma gradualmente, lo que puede tardar muchísimo tiempo pasando de una experiencia a otra en este reino. Cuando esta esencia ya está lo suficientemente desarrollada y ha pasado por las experiencias de este reino, pues debe reincorporarse en lo que llamamos el reino vegetal, siguiendo eso que es la rueda y el orden de la rueda del samsara. Y vemos entonces que esa planta ya tiene un poco más de individualidad. Sabemos que está viva porque si la cortamos se seca, porque se marchita. Sabemos que está viva porque lentamente se inclina buscando la luz solar. Entonces es como un mineral un poquito más desarrollado que crece, se alimenta, se desarrolla y ya ha desarrollado el centro instintivo sexual que le permite reproducirse. Por lo tanto, ya también sabemos que tiene un cuerpo vital, que es el que le permite crecer, propagarse y desarrollarse. Aquí encontramos que las plantas tienen un grado mayor de individualidad, se están separando de la naturaleza gradualmente. Sin embargo, sus raíces todavía están adheridas a la tierra, es completamente dependiente de la naturaleza. Pero empezamos a comprender el proyecto de la naturaleza para los cuerpos, es que logren desarrollar una individualidad, como que la madre naturaleza está sacando a un cuerpo para que sea independiente. Y entonces eso lo logra cuando pasa la esencia al reino animal, donde encontramos órganos, sentidos y extremidades mucho más desarrollados, porque el animal ya es independiente y debe subsistir, y por lo tanto empieza a competir por el alimento, la reproducción y desarrolla rasgos del ego como la astucia, como el temor, como la agresividad, como la violencia. Empieza a desarrollar un ego particular. Aquí encontramos un principio de cuerpo emocional que se empieza a desarrollar, aunque mucho más primitivo en comparación con el de un ser humano, sobre todo en las especies salvajes, porque las especies que están en contacto con el ser humano alcanzan a desarrollar emociones un poquito más complejas. Sin embargo, estos animales no tienen todavía el desarrollo del intelecto y por lo tanto no tienen noción del yo. Todas sus actividades están regidas por el instinto. Y por eso nosotros miramos un gato en un país y si miramos el gato de otro país encontramos que se comportan de la misma manera, porque están regidos por el instinto, no tienen individualidad. No tienen el centro intelectual todavía desarrollado. Imagínense toda esta peregrinación que ha hecho una esencia espiritual pasando de un cuerpo a otro para poder llegar por fin al cuerpo humano. Aquí estamos nosotros. Llegamos a un cuerpo humano que tiene un cuerpo físico con un montón de capacidades más. Tenemos las manos, tenemos un lenguaje muy desarrollado y tenemos sobre todo el centro intelectual plenamente desarrollado, que nos permite recordar, calcular, comparar, discernir y sobre todo nos da una cualidad que es la capacidad de comprender y tener noción del yo, de decir, hey, ¿quién soy yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? De entender los fenómenos de la vida. Y entonces es ahí cuando el ser humano tiene poder sobre la naturaleza. Y a partir de eso es que desarrolla las ciencias, la religión,
la noción de la espiritualidad, el anhelo de investigar qué es la espiritualidad, qué es el fenómeno de la espiritualidad, la arquitectura, todas las ciencias, la medicina, la comprensión de cómo funciona el cuerpo y cómo puede intervenirlo, porque tiene esa capacidad que es la capacidad de comprender. Además de esto, como seres humanos, tenemos un centro emocional mucho más desarrollado y por lo tanto somos sensibles al arte, a la música, a la creatividad. Esto, aunque es bueno, también tiene su lado malo, porque también nos hace sensibles a la lujuria, al romanticismo, a las emociones inferiores. En cuerpo humano pues debemos transmigrar muchas existencias, pasando por diferentes estados de vida, por diferentes culturas, por diferentes condiciones, empezando por civilizaciones que están muy pegadas a la naturaleza, porque venimos del reino animal, estamos saliendo de la naturaleza. El conocimiento interior nos dice que cada esencia goza de 108 oportunidades, de 108 vidas, y que durante esas 108 vidas va pasando de un estado al otro, llegando a condiciones en las que el ser humano tiene más dominio sobre su entorno, sobre la tecnología, a comunidades más complejas, las grandes ciudades, lo que no quiere decir que esté más desarrollada que los que viven en la selva, porque el hombre de ciudad puede ser hasta más obtuso que el hombre de la selva, solo que lava su ropa en un aparato, habla por el móvil. Así pues, debemos como esencias transmigrar muchas veces en cuerpo físico humano, y lo que pasa en este momento es que surge el sueño de la conciencia, porque una esencia metida en este cuerpo se olvida de quién es completamente y empieza a experimentar los placeres sensuales, el placer de la posesión, el placer del poder, el placer de los sentidos, cayendo en el sueño de la conciencia, olvidándose completamente que es peregrina, de dónde vino. Se dice que cumplida las 54ª existencias, ya se ha logrado todo el desarrollo, se ha logrado la cúspide de la evolución y comienza el proceso involutivo, el proceso de decadencia del ser humano, que no es un proceso exterior, no estamos hablando de la vejez física, sino estamos hablando de cómo esa esencia se va sumergiendo en un sueño cada vez más complejo, que se caracteriza por la identificación con el ego, con los sentidos, con todo lo que hablábamos ahora, con el sueño de la conciencia, con el poder, con el placer, el desarrollo de defectos y la caída en el degeneramiento, cómo esa esencia se vuelve viciosa, adicta a muchas cosas que encontramos en nuestro reino humano, como el alcohol, como la droga, como los placeres, y por lo tanto las acciones de maldad que producen deudas kármicas. Esto es lo que caracteriza el proceso involutivo de decadencia en la rueda del samsara. Y la acumulación de deudas kármicas que llevan a la experiencia del sufrimiento, del dolor. Y es ahí cuando surge algo maravilloso, que son las inquietudes. ¿Por qué? Porque es cuando sufrimos que despertamos, que nos preguntamos, bueno, pero ¿yo qué hago acá? Hemos experimentado muchos placeres, muchos goces, muchas realizaciones, pero algo está incompleto, porque lo único que se ha satisfecho es la envoltura. Y aunque yo satisfaga la envoltura, siento que hay algo que no está satisfecho. ¿Y qué son las inquietudes? Es ese sentimiento interno que nos lleva a buscar el sentido trascendente de la existencia, de estar hastiados de lo exterior. Ya lo hemos probado todo, pero hay algo más en mí. Y eso es lo que lleva al conocimiento de uno mismo, a preguntarse, bueno, ¿yo quién soy? ¿Qué soy? Y después de la muerte, ¿qué? Todo lo que acumulé, ¿qué? Eso es lo que lleva a una persona y lo que los llevó a ustedes y a mí a buscar una enseñanza, a que alguien nos dé respuestas. Y es lo que hace que grandes maestros espirituales, que esencias ya muy desarrolladas que han pasado por todo esto infinidad de veces, desciendan al mundo, se manifiesten en este mundo con total autoconciencia, porque estos seres no vienen identificándose con Pepito el vecino o con el coche que tienen, sino vienen diciendo, yo soy
un enviado de Dios. Yo soy una esencia espiritual encarnada, soy un bodhisattva, soy el Hijo de Dios, soy un Cristo. Y vengo a enseñarles el camino de salida. Es decir, una esencia envuelta en un cuerpo humano, pero que sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Viene a enseñarnos. ¿Y por qué viene a enseñarnos? Porque la naturaleza no nos enseña esto. No es parte de la naturaleza ni del sistema de evolución e involución enseñarnos a salir. Es una misma esencia que ya ha hecho el camino, que viene acá y nos dice, el camino es por allí. Aquí entonces recibimos un conocimiento místico que nos muestra el primer camino que podemos optar, que es el camino que nos enseñan a seguir todos los grandes maestros. El camino de la revolución. Es decir, hey, nos vemos, yo de aquí me voy. Es emprender el gran viaje. No importa si dura una existencia, si dura 2, si dura 3, yo sé que me estoy yendo. Día a día voy a hacer algo para irme de esto que es la rueda del samsara. Es lo que enseñaron todos los grandes sabios. Sé que me voy porque todos los días estoy acumulando los méritos para irme, estoy ahorrando para el tiquete de partida, haciendo actos para irme. Estoy estudiando la enseñanza para conocer cómo se fugaron los que ya se fueron. Y ese es el camino de la revolución. ¿Por qué llamamos revolución y no simplemente una partida? Porque hay que ir en contra de todos los sistemas de la naturaleza. Porque la naturaleza no nos va a ayudar. Porque al cuerpo le gusta estar acá. Porque lo único revolucionario en nosotros es ese espíritu. Recuerden que hablamos que teníamos una doble naturaleza. Espíritu envuelto en materia. Y no es la materia la que nos va a sacar de acá. La materia nos quiere jalar y quedar acá. Ella te dice, ¿y de qué vas a vivir mañana? ¿Y por qué no te comes algo más rico? ¿Y por qué no vamos a dormir? ¿Y por qué no vamos a conquistar unas chicas? ¿Y por qué no vamos y yo te hago grande y famoso? En cambio, la esencia va por otros caminos, los caminos de la revolución. ¿Y qué implica esa revolución? Emprender un proceso de regeneración, primero que todo, y autoconocimiento para frenar conscientemente el proceso de involución. Para detenernos en ese proceso que es tan fácil de llevar, que es dejarnos tragar por la involución, del que ya vamos a hablar ahora. Lo cual implica una gran batalla interior, una batalla heroica, que nos volvamos héroes en nuestro mundo interior y gradualmente conquistemos la regeneración, la purificación de nuestro cuerpo, la libertad del vicio, que logremos enderezar el palo que se torció, el despertar, el salir de ese sueño de creer que somos esto que pensamos, esto que creen los demás de mí, esta imagen que cargo en mi mente, eso es sueño. ¿Por qué no miramos desde un momento desde la conciencia, desde ese ser espiritual que se manifiesta ahí en el fondo, atrás de todos esos pensamientos? Y la liberación de los temores, liberación de las angustias, liberación del egoísmo, liberación de la ignorancia. ¿Cómo vamos a hacer esta gran batalla? ¿Con qué armas nos vamos a defender de ese dragón? Pues los sabios nos han dejado las herramientas y nos han dicho, pues tienes que aprender a morir psicológicamente. La gran batalla empieza acá en la cabeza. Y nosotros les hemos enseñado a morir, ya tienen todas las herramientas de la muerte, muerte en marcha, meditación, reflexión, para que se lleve a cabo esa batalla. Para que se lleve a cabo esa batalla en la sexualidad y nos podamos purificar, refinar sexualmente. Para que podamos cambiar nuestro enfoque de vida y aprender a servir a los demás, a adquirir los méritos para tener lo que vale la salida de esta rueda, lo que vale este gran viaje, para poder pagarnos nuestros estudios, aprender a sacrificar todo aquello que nos lleva en sentido contrario. Esto fue lo que los grandes maestros llamaron los 3 factores para la revolución de la conciencia. Tenemos el pincel, la pintura y el lienzo para hacer nuestro cuadro. ¿Qué falta? Hacerlo. Entre grupos nos podemos ayudar. Es como decía Gurdjieff, que cuando uno se va a fugar de una cárcel, pues le conviene mirar quién se ha fugado primero, cómo hizo para fugarse y reunirse con 2 o 3 que se quieran fugar, porque entre más intentemos fugarnos, pues nos damos fuerza y tenemos un mejor plan. Eso es lo que hacen los pequeños grupos.
ayudarnos en este viaje para que cada cual, según su deseo de liberación, según su riesgo y lo que quiera apostar, según el camino más empinado, más llano que quiera tomar, pues nos liberemos. Tenemos todas las herramientas, porque ¿qué pasa si no seguimos este camino de la revolución? Pues la rueda sigue girando, la rueda no espera, porque entonces seremos tragados por algo que se llama el proceso de la involución. Que esto es lo más fácil, es agarrar el control de la televisión y prenderlo y sentarse ahí, ya está. Es abrir la red social y ponerse a ver, ya está, dejar que todo entre. Y ellos me van a enseñar qué debo hacer, qué debo fumar, qué debo oler, cómo debo admirar, qué placer debo tener. Y yo solamente tengo que seguir. La involución vendrá sola como viene la vejez. No hay que esforzarse. Es como bajar una cima en bicicleta en bajada, dejarse llevar. Es facilito. Este proceso se caracteriza porque uno se deja llevar por la sensualidad y la ilusión y entonces desarrolla estados psicológicos cada vez más densos que nos ligan con el mal. Esto es vender el alma al diablo, porque el diablo nos da placeres, pero nos dice, tienes que hacer el mal, tienes que participar de esto. Y entonces empezamos a ganar deudas kármicas y nos vamos involucrando con los mundos infiernos. ¿Qué son los infiernos? Son un mundo del que vamos a hablar ahora. Pero los infiernos están aquí y ahora, porque si estamos involucionando, estamos en el infierno mismo. El drogadicto ya está en el infierno. Dígale que se deje de drogar, ya está sufriendo. El soberbio ya está en el infierno. Dígale, hiérale el ego con una palabra, ya está sufriendo. El desarrollo del ego nos lleva inmediatamente a los mundos infiernos, porque los mundos infiernos son los mundos del ego. Observen a su alrededor. Las personas viven en el infierno, estando aún en sus cuerpos físicos. Así que no teman irse al infierno, porque si ya estamos ahí, lo que hay es que salir de ahí. De lo contrario, nos vamos involucrando con el mal y podríamos caer en el error en el que caen muchos, de dedicarse a practicar el mal, a la violación, a la venta de drogas, a la extorsión, a la guerra, a crear bombas, a ganar a través de los prostíbulos, del alcohol, lo que sí nos va a llevar después de la muerte a caer en esos terribles mundos que han pintado en las religiones. No solamente en la religión católica, todas las religiones han hablado de sus tártaros, sus mundos infiernos, su Gehenna, sus inframundos, donde caen las almas que se dedicaron a la práctica de la maldad, sin refrenamiento. Las almas que no escucharon la advertencia de los sabios, porque todos los grandes sabios vinieron y nos advirtieron, no temas al que mata el cuerpo, y nada más puede hacer. Teme al que después de matar el cuerpo tiene el poder de echarte en el infierno de fuego. ¿Cierto? Pero hay que comprender esto que son los mundos, pues porque estos mundos son esferas donde se expían los karmas que cometimos en la vida y son un mecanismo de limpieza de la naturaleza. Hagan de cuenta que ustedes tienen una composta y ¿qué van a hacer para que todos los desechos orgánicos vuelvan a la naturaleza? Los tiran allá y el calor de la composta hace que todo se desintegre. Y cuando se liberan los elementos, quedan listos como abono para una nueva creación. Así pues, el infierno es como una composta, donde caen las almas que no sirvieron para el trabajo y el propósito solar, el propósito de la autorrealización. Almas que se apropiaron de esas esencias, porque se dedicaron a la práctica del mal. Y las almas, el ego, no es dueño de una esencia. La esencia atrapada ahí debe ser liberada y por eso pasa infinidad de tiempos en los mundos infiernos que se experimentan como la eternidad, porque el alma ya no sale de allí, lo que sale es la esencia. Así que estos son mecanismos de limpieza donde se desintegra el alma que se desarrolló en todo ese ciclo largo que vimos, pasando de un cuerpo a otro, en un proceso supremamente largo, para que luego la conciencia quede lista para empezar un nuevo ciclo y volver a comenzar y volver a desarrollar los vehículos para que tal vez tenga una nueva oportunidad de alcanzar la autoconciencia y liberarse.
Vendrán nuevos maestros, vendrán nuevos sabios, vendrán nuevos hijos de Dios a hablarles a esas esencias y a decirles, ese es el camino de salida. Pero siempre habrá libre albedrío, el mismo que tienen ustedes hoy para elegir. Hoy pueden elegir y empezar a hacer ese trabajo. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿En escuchar muchas conferencias? No. En que se pongan a pensar qué están haciendo hoy, qué hicieron hoy para encaminar su vida hacia la liberación. O al contrario, qué hicieron hoy que los ató más al samsara. Es simplemente eso, son acciones lo que importa. Que nosotros empecemos a ver qué acciones he hecho hoy para estar un poco más libre, para comprender mejor la vida. ¿Estoy viajando o estoy en una estación sentado viendo un video sobre la liberación? ¿O realmente soy un viajero? Porque la vida va pasando. Y en un momento nos van a decir, ¿qué hiciste con tu tiempo? Cuando estemos enfermos, cuando ya no podamos hacerlo, vamos a decir, ay, ahora sí quiero hacer el trabajo de la liberación y ya no tenemos la energía vital para hacerlo. Hay que aprovechar ahora para empezar a hacer este trabajo. Como pueden ver, hay mucho en esta conferencia, evolución, involución, reencarnación, infiernos, y todo esto es lo que llamamos una síntesis de este drama que llamamos vida, siempre enfocándonos hacia la revolución, hacia la liberación. ¿Cómo la ven? ¿Quedó claro? ¿Listo? Bueno, muy bien, eso es entonces hasta ahí.